Vamos a calcular los momentos de inercia y el producto de inercia de esta figura con respecto a los ejes X y Y centroidales. Lo primero que vamos a hacer es calcular el centroide. Entonces podemos observar que la figura se puede descomponer en tres figuras sencillas. Una, un rectángulo, cuya área es 6 por 8, 48 centímetros cuadrados. También existe un triángulo, cuya área es 1/2 de la base, que es 6 por la altura, que es 2, son 6 centímetros cuadrados. Y a esas dos figuras se le sustrae, porque esto es un orificio, un círculo de 2 centímetros de diámetro, cuya área sería negativa. Y entonces el área es pi por el radio al cuadrado, con área negativa. Entonces vamos a seleccionar, para calcular el centroide, vamos a seleccionar unos ejes de referencia temporales localizados en un lugar arbitrario. Entonces, pues el mejor lugar sería este, ¿sí? Así todas las coordenadas son positivas en principio, ¿no? Ahora vamos a obtener las distancias de los centroides locales de estas tres figuras al eje global, o a los ejes globales. Entonces, si analizamos el rectángulo, cuya área habíamos dicho que es de 48 centímetros cuadrados, nos damos cuenta que la distancia x testada r, es decir, la distancia en x al eje y, la distancia del centroide al eje y asterisco, es de 3 centímetros. Y la distancia al eje x asterisco es de 6 centímetros. Por lo tanto, tenemos para esta área rectangular la x testada, es decir, la distancia al eje y es de 3 centímetros, al eje y asterisco, y la y testada, es decir, la distancia al eje x asterisco, es de 6 centímetros. Si nos fijamos en el área triangular de 6 centímetros, su centroide va a estar a 2/3 de la longitud de la base, ¿sí? A 2/3 de 6 centímetros del eje y asterisco. Y en la dirección vertical vamos a tener que esta distancia sería 2/3 de 2 centímetros. Entonces la y testada, es decir, la distancia del centroide al x asterisco, sería 1.33 centímetros, y la distancia, la x testada, es decir, la distancia a la y asterisco, sería 4 centímetros. Finalmente, el círculo, que es de área negativa, tendría una x testada y una y testada igualitas a la del rectángulo, porque está centrado en el rectángulo, ¿sí? Sería de 3 centímetros y 6 centímetros. Una vez calculadas las distancias de los centroides locales, simplemente hacemos una pequeña tablita donde ponemos por cada figura, ponemos sus áreas, respetando el signo negativo del área, las distancias de sus centroides locales, tanto x testada como y testada, y sumamos, esto sería la suma de las áreas, esto sería la suma de las xy, esto sería la suma de las xy, que realmente no son necesarias estas dos. Y calculamos, añadimos dos columnas donde ponemos por cada figura cuánto vale su área por su x testada y su área por su y testada. De estas dos columnas sacamos la suma, estos tres son los valores importantes, y la x testada global, es decir, la localización del eje del centroide de la figura completa, sería la suma de los primeros momentos de área con respecto al eje y asterisco dividido entre el área total, o es decir, la sumatoria de las AI por XY testadas dividido entre el área total. Y esto nos da 3.1180 centímetros. Y aquí está. Este sería el eje Y centroidal. La localización
del eje X centroidal sería, bueno, con la suma de los primeros momentos de área con respecto al eje X entre el área total, sería la sumatoria de ahí por y testada ahí dividido entre el área total, que nos da esta expresión de acá. Entonces y testada sería 5.4495 y aquí estaría localizado el eje centroidal X. Entonces ya tenemos la localización del centroide y sus ejes centroidales. Ahora vamos a calcular los momentos y productos de inercia locales de las tres figuras para después utilizar el teorema de los ejes paralelos y calcular los momentos y productos de inercia globales. Entonces, el rectángulo con respecto a sus ejes locales tiene un momento de inercia con respecto a X de un doceavo de la base, que es 6 centímetros por la altura al cubo. Con respecto al eje Y es un doceavo de la base, que es 8 por la altura, que es 6 al cubo. 8 sería la base si lo estamos haciendo con respecto al eje Y. Y el producto de inercia, como tanto X como Y son ejes de simetría, el producto de inercia con respecto a ejes de simetría es igual a 0. Y empezamos a dibujar una tablita con estos valores. Entonces ponemos el rectángulo, su área, su momento de inercia X, su momento de inercia Y y su producto de inercia. Para calcular los momentos de inercia locales del triángulo con respecto al eje X y con respecto al eje Y. Aquí vamos a hacer una observación. Generalmente las tablas, cuando no tenemos simetría de ejes, como en este caso, o sea, X no es un eje de simetría, ni Y es un eje de simetría, ni en este caso mucho menos. Entonces, generalmente las tablas nos indican claramente cuál es la configuración de la figura, cuál es el eje X, cuál es el eje Y, y cuánto valen la IXX, la IYY y la IXY con respecto a estos dos ejes. Aquí lo más importante es tener cuidado con el producto de inercia, porque el signo depende de la orientación de los ejes. Entonces, si se fijan, este triángulo no tiene la misma orientación ni forma que este. Vamos a hacer unas pequeñas manipulaciones geométricas para hacer algo totalmente equivalente. Entonces, si giramos nuestro sistema, pues ya tenemos la misma figura. Los valores para verlos bien. ¿Sí? Entonces, esa figura es totalmente equivalente a la que nos daba la tabla. Pero nos damos cuenta que estos dos ejes están invertidos. Entonces, para tener la equivalencia, el eje X lo cambio de dirección, y al cambiarlo de dirección, este signo menos del producto de inercia también lo tengo que cambiar de dirección, es decir, lo ponemos en más. Cuando yo cambio un eje de dirección, el producto de inercia desde luego cambia de signo. Y ahora nos fijamos que el eje Y también está en sentido opuesto. Entonces procedemos a cambiar la orientación de nuestro eje Y de la tabla, y al cambiar la orientación del eje Y, este signo más se regresa a ser signo menos. Y entonces lo que tenemos es una figura con sus ejes totalmente análoga a la figura de la tabla con sus ejes, con los correspondientes ajustes de signo del producto de inercia. En términos generales, los momentos de inercia no cambian de signo cuando cambian los ejes de orientación. Entonces ya tenemos que para esta figura, que corresponde exactamente a esta, los momentos de inercia son estos y el producto de inercia es este con su signo menos. Ahora sustituimos y entonces IXX sería un 36avo de 6 por 2 al cubo. Y sería un 36avo de la base con respecto a Y, que es 2 por la altura con respecto a Y, que es 6 al cubo. E IXY sería menos un 72avo de 6 al cuadrado por 2 al cuadrado. Entonces notemos que el producto de inercia nos da negativo. Lo anotamos en la tabla. Vamos al círculo. Por tablas, en cualquier tabla vamos a encontrar que el momento de inercia con respecto a cualquier eje centroidal, todos son de simetría, hay una simetría radial, es un cuarto de pi por el radio a la cuarta, que sería esto de acá.
el I y Y es lo mismo, y el IXY, el producto de inercia es 0 porque tanto X como Y son de simetría. Ponemos los valores en nuestra tablita y ya tenemos la tabla donde están indicados para cada una de las figuras los momentos de inercia y producto de inercia con respecto a los ejes. Ahora, para añadir el efecto de ejes paralelos, es decir, el hecho de que los ejes locales no coinciden con los ejes globales, tenemos que calcular cuál es la distancia de los ejes locales a los ejes globales. Entonces, si nos fijamos en el rectángulo, la distancia, digamos, la diferencia entre la distancia entre el eje Y centroidal local y el eje Y centroidal global es esta de acá, que es la X testada grande, que es 3.1180, menos la X testada, digamos, del eje local. ¿Sí? Entonces la distancia al extremo izquierdo del eje global menos la distancia al extremo izquierdo del eje local nos da la distancia entre ambos ejes. Lo mismo hacemos en el eje Y, del eje de referencia X asterisco que habíamos planteado al principio al eje X centroidal, tenemos esta distancia. Si a eso le disminuimos o le restamos la distancia al eje global, digo al eje local, que es de 6, lo que nos da es menos 0.5505. Notemos que aquí nos da positivo y aquí es negativo. ¿Sí? Podemos plantearlo como que X testada grande menos, digamos, X global menos X local, o X local menos X global. Lo importante es que en todas las expresiones seamos consistentes. No podemos poner aquí la X global menos la local y aquí la X local menos la global. Entonces, esta expresión debe de ser consistente en todo el desarrollo y respetar los signos que nos vayan dando. Aquí ponemos nuestras expresiones. A calcular esas mismas relaciones para nuestro triángulo, que sería la X testada global menos la X testada local. 3.1180 menos 2/3 de 6, que es 4. La Y testada es lo mismo, tendríamos la global, que es 5.4495, menos la local, que es 2/3 de 2. Y para el círculo, pues son exactamente igual los mismos valores que teníamos para el rectángulo. Recordemos que el centroide del círculo, en este caso, coincide con el centroide del rectángulo. Lo ponemos en la tabla, ya tenemos llena nuestra tabla. Ahora vamos a añadirle 3 columnas más a nuestra tabla. ¿Sí? Hasta el momento hemos calculado la A, la IXX, la IYY, la IXY, todas estas locales, estas 3. Luego la distancia entre el eje global y el eje local. ¿Sí? Y ahora vamos a calcular el término que representa la contribución al momento de inercia. El término que representa la contribución al momento de inercia debido a ejes paralelos. Esto sería la contribución al momento de inercia en X, y este sería la contribución al momento de inercia en Y. Y esta sería la contribución al momento de inercia del producto de inercia. Nada más calculamos los valores correspondientes. Calculamos la suma de estos renglones. Y ya tenemos que el momento de inercia con respecto al eje X es igual a la suma de las contribuciones al momento de inercia, digamos, de los momentos de inercia locales de cada una de las figuras, más las contribuciones al momento de inercia debidos a el teorema de ejes paralelos. No hay que confundirse, esto sería el momento de inercia con respecto a X,
cuidado, y acá, aquí aparece la y, que es la distancia con respecto al eje x. Hay que tener cuidado de no poner aquí x y aquí el término de las x menos x. ¿De acuerdo? Tenemos también el momento de inercia con respecto a y, es la suma de los momentos de inercia con respecto a y, más las contribuciones por teorema de ejes paralelos de cada una de las tres figuras. Y de producto de inercia es lo mismo, la suma de los productos de inercia, que nada más hay una contribución local por parte del triángulo, más las contribuciones por parte del teorema de eje paralelos de cada uno de las figuras. Y esto nos daría esto. ¿Sí? Entonces, en cada uno de los casos es la suma de los momentos de inercia locales más la suma de las contribuciones por ejes paralelos.